Cristo yo voy, con Cristo yo voy hasta cualquier lugar. Como un amigo, como ves, que siempre venceré. Tengo paz y al confiar en Jesús me dará la felicidad. Puedo entender sin su amor esa fuerza cegador que me hace sentir toda dignidad cuando le busco ahora. ¿Cómo puedo entender sin su amor? Es amor, es todo amor, es la fuente de luz que ve mi amigo Jesús. Pues con Cristo no voy, con Cristo no voy, sin miedo de fallar. Pues con Cristo no voy, con Cristo no voy hacia cualquier lugar. Con un amigo como él, sé que siempre venceré. Tengo paz y al confiar en Jesús me dará la felicidad. La felicidad. Me dará la felicidad. Bien, mis hermanos, ahora vamos a recibir a nuestro pastor que nos va a tener nuestro tema el día de hoy, el gran, el extraordinario plan de la salvación. Hoy vamos a ver la solución del tema del día de ayer. Entonces, invitamos a nuestro pastor Mario Hurtado. Pastor, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto verles, saludarles. Es mi sincero deseo desear la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Gracias por darse cita a este santo lugar. Y oramos para que sea el Señor Espíritu Santo quien hable a la mente y al corazón. Amén. Me acompañan a hacer una oración, son tan amables. Oremos. Gran Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Esta noche, Señor, nos damos cita, felices porque vamos a estudiar el tema más maravilloso, completo, la columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Y pido, Señor, la iluminación del Espíritu Santo para que sea Él quien nos aclare, nos enseñe, y sea tu Santo Espíritu que nos haga arrepentirnos y recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Sanador, Señor. Pedimos, Señor, la compañía de tus santos ángeles y que tu palabra caiga en esta noche como agua en el desierto. Que la buena semilla sea puesta en el corazón y tú la hagas crecer. Llama a aquellos, fortalece a aquellos que han venido atribulados por el pecado, maltratados por las enfermedades, por los problemas que esta vida da, Señor. Que en este momento lleguen a un oasis y puedan beber de ti y ser saciados. Te lo pido en el nombre
del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asientos. Jonathan. ¿Me podría decir que quiere subir un poquito el micrófono, por favor? Gracias. Como lo dijo nuestro hermano José Sandoval, anoche estudiamos un tema que nos dejó, para los que estaban aquí o a través de YouTube, un poco tristes, consternados, porque hablamos de la triste realidad de lo que es el pecado. Y terminé mi mensaje contando una cruda historia del señor Garavito, quien puede representar muy bien lo que significa las entrañas, las profundidades del mal. Pero esta noche no vamos a seguir espaciándonos en el mal, vamos a espaciarnos en el bien. Anoche estudiamos la enfermedad, hoy vamos a estudiar la cura, el remedio, la sanidad. Amén. ¿Están preparados para que estudiemos este mensaje? Y sobre todo para que lo podamos recibir en el corazón y aceptarlo y poderlo vivir. Amén. Saludo especial a todos los amigos que se conectan hasta ahora a través de YouTube. Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Ahí donde tú estás, saca tu Biblia y prepárate para estudiar el mensaje. Y a todos ustedes que se han dado cita a la casa de Dios, bienvenidos. Es un gusto tenerles en este santo lugar. Hace muchos años, la National Geographic, en su canal de televisión, la Nat Geo, produjo una serie de programas que se llamaba Mega Construcciones. Quizás alguno de ustedes lo miró. A mí me llamó mucho la atención y miré varios de sus programas. Cada vez que lo miraba me impresionaba mucho. Ellos mostraban, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto. ¿Cómo lo hicieron? Que eran tumbas, son tumbas en realidad. Y uno se queda maravillado de la arquitectura, de la tenacidad, de la disciplina, de la planeación, de todos los detalles al mirar las pirámides de Egipto. También miré en ese entonces cómo construyeron el rascacielos más alto del mundo. Fue formidable y pasaban día a día cómo iban construyendo. Tantos arquitectos, tantas personas especializadas. A mí me llamaba mucho la atención eso, en verdad. Otra vez miré la serie de la construcción del centro comercial más grande del planeta Tierra. Queda en Dubái. Y realmente es admirable, ¿saben? Dubái es un desierto. Es un terrible desierto, unas temperaturas abrasadoras. Y se dieron el lujo los árabes, los jaques, en ese centro comercial de tener hielo. Y hay pistas de hielo para patinar. Y hay tanto hielo y nieve que suben por teleféricos. Hicieron una simulación de el norte del mundo, como en Alaska, en Canadá, donde hay nieve natural. Yo me quedé impresionado. Y examinaba cómo pudieron construir algo tan grande, tan maravilloso. Tienen el acuario más grande del mundo. Tienen al tiburón ballena ahí. Y analizaba cuántos años les tomó diseñar ese plan, diseñar esos planos. ¿Cómo construyeron algo tan grande? Pues, la verdad, contrataron varias firmas de arquitectos. Y a cada firma le asignaban una porción del centro comercial. Así era más fácil. ¿Cuántas millonadas? Y yo me quedo admirado de las mega construcciones. Y en verdad es aterrador. Pero hoy les voy a hablar de un plan, de un proyecto más grande de lo que usted haya visto jamás en el planeta Tierra. Fue organizado, fue planeado con mucha anterioridad.
el plan de la salvación. Este es uno de los mensajes que más me gusta predicar, porque es el mensaje que da esperanza a un mundo que está corrompido en el pecado y la maldad. Así que vamos a estudiar de una vez ese plan, el plan de la salvación. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo de 3 al 5, que fue planeado con anterioridad. No fue algo que se hizo a las carreras, no fue improvisado, no fue algo empírico, fue algo muy profesional, extremadamente profesional. Y dice la Biblia de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Léanlo ahí conmigo. En donde el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En donde empezó a bendecirnos? En el cielo mismo. No fue aquí en la tierra, fue en el mismísimo cielo. Según nos escogió, miren lo que es el plan de salvación hecho con anterioridad. En Él, antes de qué, de la fundación del mundo. Esto es impresionante. Dice, según nos escogió Él, Dios, para salvarnos antes de fundar el mundo. Esto es lo que le llamamos un seguro de vida a todo riesgo, como el que le compramos a los vehículos. Está asegurado por si algo pasa. Y Dios nos aseguró con su plan antes de crear el planeta Tierra. Sigue diciendo la palabra de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. También dice Primera de San Pedro, capítulo 1, en el versículo 18 al 20, lo mismo que este plan, el plan de la salvación, Dios en su corazón lo diseñó antes de fundar la tierra. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Siguiente, por favor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, por amor de vosotros. Amén. ¿Desde cuándo fue destinado el Cordero de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo les parece ese plan? Es más grandioso que cualquier plan humano. Ahora, Dios también planeó la creación de la tierra y la hizo perfecta y buena en gran manera. Pero nos está diciendo que la designación de Jesús como Salvador fue antes de crear el planeta Tierra. ¿Cuál es el fundamento de ese plan? En Jeremías capítulo 31, versículo 3 nos lo dice. Jeremías 31, 3. Miren lo que dice. Ustedes pueden ir leyendo aquí en la pantalla donde se está proyectando. Y dice así la palabra del Señor. A mí siempre me gusta leer aquí en mi Biblia. Jehová se manifestó a mí hace ¿cuánto tiempo? Hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. El fundamento del plan de salvación se llama amor eterno. Lo único que ha motivado a Dios para hacer un plan es el amor. Por eso cuando vamos a Jesús, lo único que nos debe motivar a ir a Jesús es el amor a Dios. No son los compromisos con personas, no son conveniencias, sino que debe ser el genuino amor por Dios. Amén.
Ahora, ¿cuál es el alcance de ese plan de la salvación? ¿A cuántas personas abarca el plan de la salvación? Por allá por el siglo tercero de nuestra era, surgió un movimiento en la iglesia primitiva, por allá por el año 300, que hablaba de que todos los seres humanos finalmente serían salvos, todos, buenos y malos, arrepentidos y no arrepentidos. ¿Por qué esta doctrina cogió auge y fuerza en el siglo tercero? Porque tenía como base que Dios es amor y que Dios es el Padre de todos los seres humanos, buenos y malos. Les hago una pregunta, ¿en verdad Dios es Padre de todos los seres humanos, buenos y malos? Sí, es verdad. O sea, Dios es Padre por creación de todos. Y este fundamento que se llama el universalismo enseña que en base a eso Dios no va a dejar perder a ningún hijo, a ningún hijo. Y que como Dios es amor, Dios no tiene corazón para hacer perder a nadie. ¿Qué dicen ustedes? ¿Este plan es tan perfecto, tan abarcante que nadie se perderá? ¿Será así? ¿Dios salvará a personas que no quieren salvarse? Miremos qué dice la Biblia. ¿A cuántos abarca el plan? En San Juan, capítulo 3, versículo 16, nuestro tan reconocido y famoso texto de la Biblia, nos dice a cuántas personas salva este plan. Dice así la palabra de Dios, lo sabemos de memoria, pero me gusta leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vuelve con el mismo principio. ¿Cuál es el principio, el fundamento? Amor. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, dice ahí. ¿Qué ha dado? Bueno, y esta porcioncita también la usan. Dicen, mire, el amor de Dios es por el mundo entero y Él va a salvar al mundo entero. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo. Entonces dicen, mire, ¿a cuántos va a salvar el Señor? ¿Qué dice ahí? Todos. Todos. Pero la Biblia es clara y dice, para que todo. ¿Todo quién? Todo aquel que en Él cree. O sea, todo el que crea en Él se puede salvar, no importa la cantidad. Y no se pierda y tenga vida eterna. O sea, ¿el plan de salvación es para todos los seres humanos? Sí, pero ¿quiénes se hacen acreedores de ese beneficio? Los que crean en Él. ¿Y los que no crean en Él? Voy a invitar a Glisset que se haga aquí adelantico. Venga, amiga querida, ya hace mucho frío. Los hermanos que quieran estar más calienticos se pueden acercar, no sean tan tímidos. Bien puedan. Venga, venga, acompáñenme acá adelante. No se hagan tan lejos. Eso sí. ¿Alguien más se anima? Jairito, Caterine, hermana, vengan para acá. Así yo me siento más acompañado también. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, me sigue dando luces de a cuántas personas va a salvar este plan. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Aquí está. Dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo que nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Bueno, ¿Cristo murió por todos? ¿Buenos y malos? Sí, Él murió por todos. Versículo 15, ¿qué dice? ¿Y por todos qué? Murió. Y ese es uno de los pasajes que usa el universalismo. Dice, bueno, Él murió ¿por cuántos? Por todos. Y si todos es todos, bueno y malo, y entonces todos se van a salvar. Ya que no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pasaje no deja bien claro. Ahí dice todos, todos es todos. Pero ya le dimos Juan 3:16 que la cláusula condicional para salvarse es todo aquel que en Él cree. Y todo aquel es todo aquel. Alguien me dijo una vez, si Adolfo Hitler se hubiera arrepentido,
habiendo asesinado tantas personas. Dice la historia que asesinaron más o menos 6 millones de judíos. Fueron millones. ¿Se hubiera salvado? ¿Y no sería injusto? No. ¿A ustedes no les surge el anhelo de que él mejor hubiera pagado una silla eléctrica y luego sí que el Señor lo salve, ¿no? Pues el corazón humano a uno le da enojo, ¿no? Pero saben, hermanos, cuando la Biblia dice que todo aquel que crea puede ser salvo. Y ese es un misterio. ¿Saben que el amor de Dios es un misterio? Es un poco similar, pero mucho más perfecto que el amor que tienen los padres sobre los hijos. Es mucho mejor y más excelente. Porque la Biblia dice que siendo malos sabemos dar buenas cosas, pero a veces ese amor de padres a hijos se pervierte y pierde su foco y se vuelve hasta, le hace daño a los hijos. ¿Se han dado cuenta de eso? Dios no es así. Hermanos queridos, los requerimientos del plan de la salvación ya sabemos que fue hecho con anterioridad, ya sabemos que su fundamento es el amor, ya sabemos que es abarcante, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué le requirió a Dios ejecutar el plan? Ese es el proyecto, ahí está la planeación. Ahora ejecútela. Y para ejecutarla, ¿qué tuvo que hacer Dios para que fuera efectivo su plan de salvación? Quiero leer textualmente una cita que está en el libro del doctor Marcos Tulio Terreros de Teología Sistemática y dice así a la letra: cuando el hombre pecó, como consecuencia debía morir. Sí, así es. Pues la paga del pecado es la muerte. Pero esto puso a Dios en un terrible dilema: amor y justicia. La penalidad por el pecado debía ser pagada. ¿Qué haría Dios para salir de la encrucijada? Quería satisfacer la justicia. Tenían que morir, pero también quería mostrar su amor. Quería que vivieran. ¿Qué haría? Alguien debía pagar. En Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que haber sangre por medio. ¿Y la sangre de quién sería? Entonces Dios mismo asumió las consecuencias del pecado en la persona de su Hijo Jesús. Se necesitaba un sustituto que muriera, que pagara. Y ese sustituto fue su Hijo Jesús. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que realmente Jesús satisfizo la justicia del Padre. Dice así la Santa Biblia. Me permito leer a la letra. Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué hizo Jesús para ejecutar el plan? Se hizo maldecir. ¿Hasta dónde el amor de Dios? Porque Lucifer había acusado a Dios en el cielo de que Dios era injusto y que Dios solamente pedía que le dieran, pero que él no daba nada. Esa fue la acusación. Pero con la encarnación de Jesús estaba echando por tierra esa teoría, porque ahora Dios estaba dando a su precioso Hijo. Usted daría a su Hijo amado, su único Hijo, para que sea maldecido por una sociedad y que lo humillen, lo atrimillen y se lo asesinen. No lo haría, yo no lo haría. Yo no sería capaz. Dios sí. ¿Y saben que Dios no obligó a Cristo a que lo hiciera? Porque el Padre y el Hijo uno son, en sentir, en todo. Cristo mismo se ofreció en ser la propiciación, la ofrenda para ese sacrificio. Sigue diciendo la Biblia: porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldecir. Esos son los requerimientos del plan de salvación. ¿Quieres salvarlos? Está bien.
ahora tienes que pagar esto. Y Dios asumió los costos. Por eso cada ser humano vale infinitamente. ¿Qué vale? La vida de Cristo. La vida de Cristo. ¿Me puede poner un poquito más? Es que me estoy esforzando mucho para hablar. Dios se encarnó para salvarnos. Lo primero que le costó, el primer requerimiento de ese plan para ejecutarlo fue que Cristo asumió una maldición para podernos salvar. Número 2, Cristo el Hijo tuvo que venir aquí a la tierra. En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, la Biblia lo declara. Miren lo que dice. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así la Santa Biblia. Leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea que el Hijo es igual al Padre, es divino como el Padre. El Hijo no es la primera criatura del Padre. El Hijo no es un semidios. El Hijo es Dios Todopoderoso como el Padre. Y estaba en el cielo, sentado a la derecha de su Padre, compartiendo sus mismos poderes, atributos. Aquí dice la Biblia que no se aferró a la igualdad con el Padre. Y dice la Biblia, en versículo 7, sino que ¿qué hizo Jesús? Para poder ejecutar el plan, se despojó a sí mismo. Despojarse a sí mismo significa que nadie tuvo que quitarle su poder, ni nadie lo obligó a renunciar a ese lugar, a esa posición en el cielo que tenía con su Padre, sino que Él se despojó, o sea, Él mismo cedió. Nadie lo obligó. Y sigue diciendo la Biblia, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Ahora imagínense esto. Una señorita llamada María recibe la visita del ángel Gabriel y le dice, María, mujer, bienaventurada eres, dichosa entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, le dice, porque tú vas a concebir al que será el Salvador del mundo. ¿Cómo les parece? O sea, el Dios del universo, Jesús, el Hijo Divino, toma la decisión de despojarse y venir a fecundar un óvulo humano. El que creó las galaxias, el que creó el mar, el que creó las flores, las estrellas, dentro de un óvulo femenino. ¿No les parece increíble eso? Y eso lo requirió el plan de la salvación. Se encarnó y se hizo siervo, dice la Biblia, y nació y se crió como un niño natural, igual que cualquier otro niño. Un niño que le daba hambre, que le daba sueño, un niño que se caía, se raspaba y le salía sangre. Era el Hijo del Dios, el Dios Todopoderoso encarnado. Y la Biblia dice, grande es el misterio. Claro que es un misterio enorme. Y ese niño fue creciendo y aprendió toda la cultura de los seres humanos. Y dice la sierva de Dios, Helena Harmon de White, en el libro Deseado de todas las gentes, que el niño Jesús iba creciendo en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres, y que la Virgen María, su querida mamá, le enseñó las escrituras al que dio las escrituras en su condición de niño humano. ¿No les parece extraordinario eso? Y haciéndose ser humano, creció y se convirtió en un adulto. Y haciéndose un adulto, llegado el tiempo, cumpliendo el tiempo de las profecías del Antiguo Testamento, entregó su vida
Y dice la Biblia que fue humillado y fue obediente en el versículo 8 hasta la muerte. Y dice la muerte de cruz. ¿Y por qué dice muerte de cruz? Porque la muerte de cruz la inventaron los asirios y fue adoptado por los romanos. Y era la peor muerte que se le podía dar al peor reo y criminal. Cuando Jesús murió en la cruz, tomó el lugar de Barrabás. Y Barrabás era el peor criminal que tenía Israel en ese tiempo. Así que Barrabás representaba a la humanidad caída. Y al Jesús tomar la cruz de Barrabás, ahora él estaba representando a la humanidad caída. ¿Qué le costó a Dios salvarnos? La encarnación de su Hijo y la muerte en la cruz. Y la muerte en la cruz iba de 3 a 7 días. Era una muerte lenta, en la que los que estaban crucificados les suplicaban, le rogaban a los soldados que por favor los asesinaran. Y ellos no lo hacían. Y se había vuelto tan común matar en la cruz que los soldados podían estar vigilando y comiendo al mismo tiempo, con un individuo muriéndose ahí. Era la peor muerte que había. Y dice la Biblia que esa fue la muerte que llevó Jesús. Estando en el cielo, estando siendo alabado por los ángeles, renunció a todo eso. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Por eso el amor de Dios es un misterio. Todo eso estuvo dispuesto Dios, el Hijo y el Espíritu Santo para salvarnos. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, me afirma más lo que estoy diciendo en este momento. Hebreos 10, 5, dice así la palabra de Dios. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Ese cuerpo que tuvo Jesús fue preparado por el Padre y por el Espíritu Santo para llevar la maldición del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces él debía ¿qué? Morir. Número 3. ¿Cuál fue el propósito de esa encarnación? ¿Por qué hizo todo eso? Desde niño me han fascinado ver las hormigas trabajar, especialmente las arrieras. Son dañinas, pero son un verdadero ejército disciplinado. Pueden comerse las hojas de un árbol en 3 días. Acaban con un árbol. Y extraje esta analogía mirando a las hormigas. La Biblia dice que uno debe ver las hormigas para coger inspiración, ¿no? En Proverbios capítulo 6. Y yo me he dado cuenta que a veces las hormigas atraviesan caminos, incluso carreteras. En el campo, las carreteras destapadas, ellas se atraviesan. Y hay un caminito, uno las ve con una hojita. Y cuando pasa un carro, ahí mata un poco de hormigas. Ahí mata un poco. Si yo quisiera evitar que las hormigas no se hagan aplastar por los carros, ¿cómo lo haría? Yo soy ser humano, ellas son las hormigas. Yo estoy acá desde arriba, ¿qué hago para que no se atraviesen por la carretera? No, yo tengo la misión de orientarlas a que no se hagan aplastar por los carros. Les grito desde acá arriba. ¿Qué les digo? Hormigas, señoras, ¿cómo me dirijo? Puede ser hacerles un camino, ponerles un obstáculo, puede ser. Gracias por todas las sugerencias. ¿Y qué tal esta? Hacer mi hormiga y vivir entre ellas y enseñarles que ese camino las lleva a la muerte. Si pudiera hacerme una hormiga. ¿Sabían ustedes que ellos tienen un sistema de comunicación altamente avanzado? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, antes de venir, envió profetas. ¿Pero qué hicieron con los profetas? No los escucharon. Los asesinaron. Entonces a Jesús no le quedó más de otra que hacerse ser humano.
hacerse una hormiga, humillarse, rebajarse a ser un ser humano y viviendo entre nosotros decirnos, miren, hay un camino ancho y no angosto, vivan por el angosto, sigan a Dios, sigan su palabra y de esa manera evitarnos una muerte segura. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, ¿cuál fue la misión de Jesús? ¿Por qué hizo todo eso? ¿Quería venderse como un mártir para que le tengamos lástima? ¿Por qué hizo eso? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Cuál fue la misión de Cristo en la encarnación? Buscar y salvar lo que se había ¿qué? ¿Y en qué no le perdimos los seres humanos? En los pecados. Porque el pecado es igual a perdición, es a muerte. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, inicialmente se escondieron, ahí se les perdieron. Satanás secuestró el planeta Tierra en el pecado. Satanás secuestró a los hijos de Dios. Satanás quiso establecer el trono que no pudo establecer en el cielo, lo estableció aquí en la tierra. Tanto que aquí se le llama el príncipe de este mundo. Así se le llama al diablo. Y Jesús vino precisamente a buscar y a salvar. Es una misión de búsqueda, de salvación. Hace años en Colombia se dio la operación Jaque. ¿Recuerdan que estaba secuestrada Ingrid Betancourt y otras personas? Y fue bien diseñada, bien planeada, bien calculada. Y la manera como lograron hacer eso fue porque infiltraron los radios de comunicación del grupo que tenía secuestrado a estos colombianos. Y aprendieron sus palabras y sus acentos y los infiltraron. Fue un plan perfecto, maravilloso. Los subieron a un helicóptero y todo pensaba que era una misión humanitaria. Cuando ya estaban adentro fue que le hicieron una maniobra y les dijeron, estén quietos, los hemos capturado. Fue un éxito desde el punto de vista humano. Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Él hizo su operación Jaque, porque el diablo nos tenía secuestrados. Y toda persona que aún no le entregue la vida a Jesús, sigue secuestrado por Satanás. Ahora, todo secuestro exige un pago. ¿Cierto que sí? El secuestro de la raza humana en el pecado exigía el pago, la muerte del Dios Hijo, de Dios el Hijo. Había que pagar. Amados hermanos, en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice también cuál fue la misión del Hijo de Dios. Y me encanta lo que dice ahí en Marcos 10, 45. Dice así la palabra de Dios. Aquí está. Porque el Hijo del Hombre no vino para ¿qué? Ser servido. ¿Cuál fue la misión de Cristo en esta tierra? Servir. Y es un gran ejemplo. Por eso la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Él es nuestro ejemplo. El modelo a seguir. Vino para servir y para, miren lo que dice la Biblia, y este último renglón nos marca de manera especial. Y para dar su vida. Amén. ¿Para qué vino Jesús? A dar su vida. Ustedes sabían que desde que Jesús vino a la tierra, nació en Belén y se crió en Nazaret, Él sabía que había venido a morir. Jesús pensaba en su muerte todos los días. Hay un sermón que lo he titulado Nació para morir. Jesús sabía que venía y Jesús se lo dijo constantemente a sus discípulos. En los últimos días de su vida les decía, es necesario que vaya a Jerusalén y que sufra en manos de los ancianos y dirigentes y luego dar mi vida. Y los discípulos se alarmaban y decían, no, Señor, ¿cómo va a decir eso? Ni se le ocurra. Tanto así que Satanás usó a Pedro para tratar de impedirle eso a Jesús. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás sabía que si Jesús moría por la raza humana,
nos habría rescatado. Jesús sabía que iba a morir. Ahí dice, Él vino para dar su vida en rescate, a rescatarnos. La imagen más nítida que tenemos de lo que vino a hacer Jesús es cuando una persona se está ahogando y llega otro y lo rescata. Amén. Eso es un rescate. Eso fue lo que hizo Jesús. La humanidad estaba sin esperanza y Él vino y nos dio la mano y nos jaló, nos rescató. Amén. En la mentalidad hebrea, judía, hasta el día de hoy, el concepto de salvación, ellos lo representan con el cruce del Mar Rojo. Para ellos entender salvación es ir al Mar Rojo. Tenían al ejército enemigo ¿en dónde? En la espalda. Y tenían el mar al frente. Estaban literalmente muertos. Pero ¿qué hizo Dios por ellos? Hizo lo imposible. Abrió el Mar Rojo. Eso es salvación. Salvación es que usted está en una situación desesperada y no sabe qué hacer, no tiene una salida humana y Dios se presenta y le abre el Mar Rojo y pasa usted caminando por tierra seca. Amén. Eso es salvación. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. No, desaparecerlo porque está la cámara otra. De culpa o sin culpa, si era de purificación, siempre llevaban un animal, sea cordero, sea un novillo, sean palomas, sean tórtolas inclusive, y todos debían morir. La manera como se hacía era la siguiente: el pecador llevaba un animal al santuario, al atrio, hacía la imposición de manos sobre la cabeza del animalito inocente, mentalmente le confesaba, le transmitía sus pecados al animal. Ahora un animal inocente era ¿qué? Culpable, y Dios dijo que hicieran eso. Y la persona, no el sacerdote, el que llevaba el animal, ahora cogía un cuchillo y le cortaba la garganta a la víctima, lo degollaba. Si era una persona que le tenía miedo a matar un animal, pues era una situación traumática, pero eso le recordaba la tragedia de lo que es el pecado. Porque sentir con sus dedos, con la yema de sus dedos, palpar las arterias cuando están empujando sangre y sentir hasta que el animal se dobla y que hay muerto, era una experiencia aterradora realmente. Eso era el Cordero de Dios que quitaba los pecados. Entonces, cuando Juan ve a su primo y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, digo, miren, Él es la víctima por todos nosotros. Él tiene que morir para pagar por nosotros. ¿Y saben qué hacía la sangre de la víctima en el santuario? Era rociada en las 4 esquinas del altar de bronce por el sacerdote. Y ahora esa sangre era introducida un poco al santuario y tocaba el sacerdote así con la yema de los dedos, se acercaba al velo que dividía el lugar santo con el Santísimo y hacía esto, rociaba sobre el velo. Y de esa manera, esa sangre de ese animal estaba llevando la expiación o el pago por el pecado del que vivió ese día y lo transmitía al santuario. Así la sangre de Jesús también fue presentada en el santuario celestial ante el Padre, pagando el sacrificio, la deuda por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta todo lo que requirió el plan de salvación? Alguien dijo lo siguiente: planear es fácil, otra cosa es ejecutar. Y Dios planeó y Dios también ejecutó.
Ese plan, ese rescate, costaba la vida de ese cordero. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 3 lo dice así, miremos todos. 15:3 dice así la Santa Biblia: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, si un reo tomaba entre 3 y 7 días para morir, ¿por qué Jesús murió el mismo viernes? ¿Por qué murió el viernes? Unas horas después de su crucifixión. Tenían la costumbre que cuando llegaba el santo sábado y habían crucificados, no los dejaban por respeto, o apresuraban su muerte, o los bajaban la cruz, y pasado el sábado volvían a poner la cruz de pie. Era una cosa irónica, y se dio la orden que los ayudaran a morir más rápido. Porque la manera como lo hacían era quebrar los huesos para acrecentar el dolor y traer la muerte más rápido. Hicieron eso con los dos pecadores que estaban al lado de Jesús. Partieron sus huesos con una gran maceta, y cuando fueron a partirle el hueso a Jesús sus piernas, se dieron cuenta que Jesús ya estaba muerto. ¿Por qué murió tan rápido Jesús? Quiero decirles que a Jesús no lo asesinaron. Jesús no murió rápido porque era débil, no, Jesús era carpintero. Y la carpintería en esos tiempos no era como la de hoy. Era una cosa extremadamente difícil. Y Jesús era un gran carpintero, desde niño aprendió. Jesús era un hombre fuerte físicamente. ¿Por qué murió tan rápido? Porque la Biblia dice aquí, ¿por qué murió Jesús? Lo repito, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados. Ahí me dice que Cristo murió porque lo golpearon, aunque ciertamente lo habían golpeado. Ciertamente estaba prácticamente desangrado. Nosotros tenemos un promedio de 2,5 litros de sangre en el cuerpo, 3, máximo 4 tal vez. Jesús ya iba prácticamente desangrado. Pero dice la Biblia que nada de eso mató a Jesús, sino que Cristo murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús? Y a Jesús no le quitaron la vida, Jesús depuso su vida. Jesús así mismo dijo: entrego mi vida. Por eso el tema de hoy se llama el extraordinario plan de la salvación. Estamos estudiando ese plan. Y al morir en la cruz por nuestros pecados, hermana Caterine, ese acto de morir, esos clavos que traspasaron sus pies y sus santas manos, y las espinas que penetraron su santa sien, y los latigazos que expusieron su cuerpo santo, hacían que vertiera sangre de su cuerpo precioso. La Biblia dice que ese elemento, la sangre, es la que nos provee perdón y redención. Amén. Así como el cordero que era sacrificado, era su sangre, la sangre del animalito, la que proveía esa reconciliación. Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. O sea, al Jesús dar su sangre, estaba dando su vida. ¿Por rescate de qué dice la Biblia? De muchos. Amén. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, esta verdad. Mire lo que dice, Efesios 1, 7. En quien tenemos redención. Viene hablando de Jesús. O sea, en Jesús tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Cuántos dicen amén? O sea, nosotros no tenemos redención por buen comportamiento. Yo le he preguntado a hermanos adventistas: hermano, uno es necesario guardar el sábado para salvarse. Yo le hacía una pregunta capciosa. Me dicen: sí, se tiene que guardar el sábado para salvarse. Yo les digo: no,
Lo único que uno necesita para salvarse es recibir la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo así? Entonces no hay que guardar el sábado. Sí, hay que guardarlo, pero no para salvarme. Porque si fuera por la ley, ninguno sería justificado. Entonces sería por obras y no por gracia, dijo el apóstol Pablo. La Biblia dice que su sangre nos da redención. Aquí lo dice, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Lo único que a mí me da perdón no son los diezmos, no son las remesas que yo pueda darle a los pobres, sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Y qué hay de lo demás? Claro que hay que hacer lo demás, pero no como un camino para yo salvarme, sino como el resultado de haber sido salvo. Amén. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, amplía el concepto de que es la sangre de Jesús. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque quiero que quede claro en la mente y en el corazón que es su sangre preciosa. Hebreos 9, 12, dice así la Santa Biblia: y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino porque su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. ¿Qué obtuvo con su propia sangre? Eterna ¿qué? Redención. Amén. ¿Cómo se obtiene la redención? Al recibir la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ciertamente a mí me enternece eso, me constriñe profundamente. Entonces yo he sido movido a orar muy constantemente en mi vida diciendo así: lávame con tu sangre preciosa, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Tu sangre tiene el poder para hacerlo. Amén. Porque en tu sangre está la vida y tú la diste por mí. Recibo la vida que tú me das y renuncio a esta muerte que me da el pecado y renuncio a Satanás y a sus caminos. Hay que hacerlo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, recalca esta verdad. Miren lo que dice, ya lo leímos hace un rato. Leamos el 19. 1 de Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa. ¿Cómo le llama la Biblia a la sangre de Jesús? Preciosa. ¿Qué es algo precioso? Valioso, de alta estima, costoso, fino, elegante, exclusivo. Con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vuelve y hace paralelismo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe por qué dice eso? Porque Jesús no tuvo mancha ni contaminación con el pecado. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente ante nuestro sumo sacerdote, porque Él es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso podemos confiar en Él. Y Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 9, me dice que su sangre preciosa logra algo extraordinario para todos los pecadores que reciban su bendita sangre. Oh sangre de Jesús. 5:9 dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo. Está hablando de los redimidos en el cielo. O sea, los redimidos que están cantando en el cielo. ¿Y por qué pueden hacer esto? Diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste ¿qué? O sea, gracias a que Él murió, que fue inmolado, un día podremos estar en el cielo. ¿Y qué más? Y con tu sangre, dice la Biblia, nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y qué más, y nación. Amén. Qué hermoso, qué precioso el plan de la salvación. ¿Y qué voy a hacer con semejante plan? Lo voy a seguir teniendo como un digencito en la biblioteca. Ay sí, mi Diosito, el plan de la salvación es muy lindo. ¿Para qué?
Así lo vamos a tener. Es que es precioso el plan de la salvación. Es tan hermoso. ¿De qué sirve un megaproyecto? ¿De qué sirve un megaplan si no se lo pone a funcionar? Ustedes se imaginan tanta plata que se invirtió en el megacentro comercial, el más grande del planeta Tierra, y que nunca lo hayan puesto a funcionar. ¿Creen eso? O sea, ¿para qué hicieron todo eso? Lo mismo pasa con el plan de la salvación cuando no le entregamos la vida a Jesús. Nos admiramos, nos enternecemos, pero más de ahí no pasa. Más de ahí no pasa. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice así la palabra de Dios. Esta es la invitación que Dios tiene para ti en esta noche. Primera de Pedro 2:24. Dice así la Santa Biblia. Miren lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Por eso cuando uno acepta a Jesús dice, gracias Señor por llevar mis pecados, por librarme de esta carga que yo ya no puedo llevar más en esta vida. ¿Y a dónde lo llevó? Para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta mañana, haciendo una visita con el hermano Saúl, acá en el barrio San Francisco, llegamos a visitar a un hombre que ama a Dios, pero en este momento no le es posible hacer su rebautismo. Y miré a una anciana acostada en su lecho. Le pregunté. Cuando yo entré, la señora me dijo así, y ese milagro, pastor, me lo dijo en una forma un poquito satírica, ¿no? Yo ignoré el sarcasmo y le dije, hermana, gracias a Dios, aquí, vea, los milagros existen, aquí estoy. No le paré bola al sarcasmo, seguí. Y le pregunté al hijo, ¿tu mamá es bautizada? Digo, no. ¿Y cuántos años tiene? 92 años. Y de una vez el Espíritu Santo fue como que me hizo clic en la cabeza. Y dije, ¿saben? Yo bauticé a mi papá cuando él tenía 92 años. Exactamente la edad que usted tiene. Doña María, ¿conoce usted al Señor? Sí, me dijo. ¿Ha oído hablar de Dios? Sí. Mire lo que dice la Biblia, doña María. ¿Qué le parece? Sí. ¿Y esto? Sí. ¿Y aquello? Sí. ¿Y Jesús murió por usted? Sí. ¿Y que todo el que cree y sea bautizado será salvo? Sí. ¿Cree usted? Sí. ¿Quiere bautizarse? Yo sentí en ese momento como un frío, porque es esa pregunta desafiante que uno hace en el nombre de Jesús. Y ella me dijo, soy bautizada. Ah, bueno, ya es bautizada, bendito Dios. Fui bautizada cuando era una bebé en la iglesia católica, me dijo. Le dije, tengo un billete de 2000. Saúl, ¿tienes un billete de 2000? Le digo, sí. Le dije, mira, uno de estos es falso y el otro es verdadero. Tómalos. Los cogió. Le dije, dame el verdadero. Y ella quedó con el falso. Le dije, ¿para qué te sirve este billete falso? Para nada. Le dije, si a ti te bautizaron cuando eras bebé y ese bautismo no es bíblico, es falso, ¿para qué te sirvió? Y ella se queda mirando y me dice, para nada. Le dije, entonces tú necesitas bautizarte como manda la Biblia. ¿Quieres bautizarte? Me dijo, sí, pastor, lo quiero. El sábado es tu bautismo. Sí, el sábado me bautizo. Y el hijo estaba asustado, así. El hijo tenía un grupo pequeño en años atrás. Y me dijo, pastor, mi mamá era la que iba a invitar a los amigos que vinieran al grupo pequeño. Pero nunca tomó su decisión y estoy sorprendido porque ha tomado su decisión en este momento. Yo le dije, doña María Luisa Tarazá Pedraza, usted
Usted no pierde nada con entregarle la vida a Cristo, gana la vida eterna. ¿Saben que me sorprendió tanto su respuesta? Les voy a confesar algo. Esta mañana, cuando salí en mi bicicleta y iba pasando aquí por el lado del Tunal, hice una oración. Y Dios sabe que mis ojos se aguardan. Y yo le dije a Dios así: Señor, guíame hoy a las personas sinceras que necesitan salvarse. Personas que están anhelando que alguien les diga por dónde es el camino. Y me estremecí y seguí mi camino. Cuando esa señora dijo sí, y oramos y nos abrazamos y me tomé una foto con ella, dije: el Señor contestó mi oración. Y esta tarde, cuando visitábamos a Yajaira, una amiga que ha venido esta noche, hoy no pudo venir, le dije: Yajaira está haciendo los estudios bíblicos, está guardando el sábado. Dije: Yajaira, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal? Sí. ¿Quieres bautizarte? Sí. Pero tengo miedo. No importa, le dije. El miedo es legítimo, porque eso significa que estás tomando una decisión importante. Si no tuvieras miedo, es porque estás tomando la decisión como si me baño o no me baño. A nadie le da miedo eso. Pero entregarle la vida a Cristo da miedo. Pero más miedo te tiene que dar perderte para la eternidad. Mientras que la hermana Astrid canta en este momento, yo voy a hacer una oración aquí para que el Espíritu Santo te ayude a recibirlo a Jesús, a valorar ese plan de salvación, y a entregarle la vida a Cristo como Señor y Salvador. Hola. Entiendo lo importante que es para ti. Con ser igual amor y soñaba, su dulce paz en mi alma dejaba, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él. Ya pertenezco a ti, Cristo, a pura suavidad, por las edades durará, y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Por el mismo me levantó, ya pertenezco a él. Ya pertenezco a Cristo, por pura suavidad, por las edades durará, y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios
ya pertenezco a Él. Ya pertenezco al mismo, cuando por esa amistad, por las verdades durará. Y por la eternidad. Y por la eternidad. ¿Dónde está la primera persona que dice, recibo la sangre preciosa de Jesús? Puede mover su mano en alto. Dios te bendiga. Tan querida Zenaida, ella recibe a Jesús su sangre. Dios te bendiga, hermano. ¿Hay alguien más aparte de estas dos personas que reciben la sangre de Jesús? Dios te bendiga, amigo querido. Desde ahí para ahí. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Y ahora, ¿hay alguien que quería ser sanado? ¿Puedo ver su mano en alto? Dios te bendiga, amigo. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Puedo saber su nombre? Venga, don Orlando, aquí. Quiero darle un abrazo, amigo. Dios te bendiga. Lo felicito. Venga, pase aquí al frente. Tenga la amabilidad, don Orlando. Gustavito, si decides, ven aquí, amigo. Dame ese abrazo. Sí, amigo. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Venga, la mamá, dele un abrazo a ese hijo. ¿Hay alguien más que se une a esta familia del reino de los cielos? Venga aquí, el pecador cansado y cargado, y deponga sus cargas sobre Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay que esperar? ¿La tragedia? ¿La enfermedad que nos obliga, que nos humilla para tomar la decisión? No. Si puedes hacerlo ahora que estás bien, que estás sano, que estás bendecido, hazlo entonces. No te detengas, pecador. Ven a Jesús de Nazaret. Valora esa sangre preciosa. Cada herida que Él sufrió, valórala. Diciéndole, Señor, si tú entregaste su vida de esa manera tan vil, ahora yo te entrego la mía. Recíbela, Señor. Es lo único, Gustavo, que podemos darle, amigo, a Dios, el corazón. No podemos darle plata, no podemos darle ropa, no podemos darle regalos, piedras preciosas. La Biblia lo único que pide es el corazón. ¿Y sabe quién es que nos amarra? Seré claro en esta noche. Satanás. Satanás nos ata y nos hace pensar mil cosas y decir, no estoy preparado, necesito estudiar más, no me acosen, me siento presionado. Cuando tú sabes en el nombre de Jesús que no resistes más. Hay una persona más en este momento. Levante su mano derecha sin temor en el nombre de Jesús. Hágalo. Hoy la salvación se te ha presentado. Recíbela. Recibe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se satisface de estos dos caballeros. Hablaré con ustedes dos ahora que termine el sermón. Si no tienen ningún impedimento y desean hacerlo de corazón, he ahí la tumba para morir al viejo hombre. Y gustosamente les bautizaré esta semana. ¿Amén? Quiero orar por estos dos caballeros.
¿A alguien más le gustaría que orara por usted en esta hora? Y cambio mi llamado en este momento. Hay alguien entonces que carece de valor para tomar esta decisión y quiere que ore para que Dios le dé el valor y pueda tomar su decisión. Usted, venga para acá entonces, mi hermano. No, venga aquí. Venga aquí. Sí, pero todavía no. Venga para acá. Quiero orar para que Dios le dé valor. Hermana Soriano, mi oración será para que el Espíritu Santo le dé el valor de tomar la decisión. Amén. Voy a orar por eso, querida. A veces, entregarle la vida a Cristo es como el que quiere aprender a nadar, pero le da miedo. Y tiene que pasar a alguien y lo empuja a uno. Y usted ya en el agua se ve obligado a chapucear. Alguien tiene que decirnos, hágale. Porque el diablo nos pone las piernas pesadas, como si tuviéramos acero, no las podemos mover, nos bloquea. Pero si Jesús vino desde el cielo y se humilló y se encarnó y fue maldecido por nuestros pecados, ¿por qué yo no recibo esta bendita salvación? Semejante regalo. Y la Biblia dice que no vale nada, no tiene costo, es gratis, amén. Voy a orar por este grupo hermoso, amén. ¿Me acompañan? Oremos, por favor. Santo Padre que estás en los cielos, estos dos caballeros, de manera voluntaria, racional y espontánea, han entendido el mensaje que tú les has dado y ellos han pedido ser salvos a través del santo bautismo. Séllalo, Señor, dales paz en este momento y te pido el favor que alejes sus cargas de pecado, que alejes sus problemas, sus vacíos, que por las heridas del Señor Jesús tú los sanes en este momento. Y oro por mi amiga, nuestra hermana Soriano. Ella, tu sierva, Señor, te ama, lleva tiempo escuchando, pero aún tiene temor de tomar la decisión. Ayúdala, Señor. Acrecienta su fe. Desamarra cualquier ligadura que la tenga atada, Señor. Y permítele la dicha de unirse también al grupo de los redimidos. Gracias por los hermanos que han venido fielmente hoy. Tráelos mañana y trae a muchas personas más para que se deleiten en el gran banquete de la salvación. Gracias, Señor Jesús. Te amamos. Gracias por salvarnos, no teniendo en cuenta nuestra miseria, nuestro pecado. Y gracias porque tu amor fue más grande que el sufrimiento que te infringieron ese viernes, desde esa noche del jueves, donde te escupieron, te dieron una palmada en la cara, te humillaron vilmente, y todo, Señor, por amarnos, por rescatarnos de las garras de Satanás. Gracias, Señor. Valoramos la salvación, valoramos esta vida eterna que nos regalas en esta noche. Gracias, Padre Santo, por dar a tu Hijo. Gracias, Señor Espíritu Santo, por hablarnos, por guiarnos al arrepentimiento, por no dejarnos tranquilos hasta sellar nuestra salvación. Vamos a ir a casa contentos, felices por la obra de tu Santo Espíritu. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Jehová os bendiga. Que descansen en el Señor. ¿Me permite una palabrita a los dos? Vamos a hacerlas. Reinita, estaré orando por ti. Amén. Bien, mis hermanos, alabado sea nuestro Padre Celestial. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Los invitamos para el día de mañana. El día de mañana el tema va a estar bastante interesante. Los requerimientos del plan de la salvación.
el día de mañana va a ser los requerimientos del plan de la salvación. Están todos cordialmente invitados el día de mañana. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y te acompañe a donde quiera que vayas. Vamos a cantar nuestro himno tema y pasamos a la parte de atrás para un refrigerio. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar himno tema. ¿Sí, vamos? Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si tu vida no encuentra sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Hay alguien que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío, y Jesús quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Y Jesús, quien a salvarme vino. Es Jesús al quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Y buen Jesús, te doy mi corazón. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a pasar a tomar nuestro refrigerio.